Página 1. Cerebro y libertad, Joaquín M. Fuster. Joaquín M. Fuster, doctor en medicina, es profesor distinguido de neurociencia cognitiva en el Instituto de Investigaciones Cerebrales y el Instituto Semel de Neurociencia y Conducta Humana de la Universidad de California, Los Ángeles. Pionero de la neurofisiología de la cognición al descubrir las células con memoria en el cerebro de los primates, es autor de numerosos artículos científicos. Entre sus libros destacan Memory in the Cerebral Cortex, Cortex and Mind in the Prefrontal Cortex. En Ariel ha publicado Cerebro y Libertad. ¿Tenemos los seres humanos la facultad de tomar nuestras propias decisiones? De Spinoza a Schopenhauer, de Marx a Nietzsche, la historia del pensamiento es también la historia de este eterno debate sobre la existencia o no de un libre albedrío. Un debate presente también en campos tan diversos como el derecho, la religión o la ciencia. Se hacía necesaria una reflexión desde una disciplina innovadora, como es la neurociencia, realizada además por uno de los más prestigiosos neurocientíficos, el profesor Joaquín Fuster, cuyas investigaciones a lo largo de las 5 últimas décadas han hecho aportaciones trascendentales a nuestro conocimiento de las estructuras neurales subyacentes a la cognición y la conducta. Esta obra recoge sus investigaciones sobre si tenemos libre albedrío. Partiendo de su obra seminal sobre las funciones de la corteza prefrontal en la toma de decisiones, la planificación, la creatividad, la memoria de trabajo y el lenguaje, el profesor Fuster sostiene que el albedrío o la libertad para escoger entre alternativas es una función de la corteza cerebral, bajo control prefrontal, en su interacción recíproca con el entorno. Por tanto, la libertad es inseparable de esta relación circular. Cerebro y Libertad es una fascinante investigación sobre los cimientos cerebrales de nuestra capacidad para elegir entre diferentes opciones y poner libremente en práctica planes creativos para alcanzar determinado objetivo. 0.0. Prefacio. Octubre de 2000, Universidad de París, Hospital La Salpêtrière, Anfiteatro Charcot. Fui invitado a pronunciar un breve discurso de aceptación sobre un tema de mi elección tras recibir el premio Jean-Louis Signoret. Decidido a hacerlo en francés, le puse un título ambicioso, Liberté et l'exécutif du cerveau, la libertad y el ejecutivo del cerebro. En menos de media hora traté de explicar que la corteza prefrontal es el facilitador de la agenda humana. Y que el logro de los objetivos biológicos y sociales es el resultado de la competencia entre demandas de los medios interno y externo que bombardean continuamente esa corteza. Y que entre esas demandas se cuentan, además de impulsos instintivos, imperativos éticos inconscientes. Como cabe suponer, cité a Claude Bernard y a Benjamin Constant. Acabé diciendo que el albedrío humano es un fenómeno de la capacidad del cerebro para escoger, racionalmente o no, entre diversas acciones posibles. Pero después del discurso reparé en que me había excedido. Había hablado sobre un tema francés sagrado en un francés no exactamente perfecto ante un público francés de cierto nivel intelectual en un distinguido foro francés. 12 años después, este libro es un intento de explicar mejor todas aquellas cosas. ¿Qué empuja a un científico del cerebro a escribir sobre un asunto tan elevado como el de la libertad humana? ¿Qué preparación tiene para ello? Sabrá sin duda que es un terreno lleno de escollos. Rotundamente sí, conoce los peligros. Tiene muy claro que esos peligros son reales, sobre todo el desdeno, aún peor, la ira implacable con que la neurociencia moderna trata al desprevenido defensor del libre albedrío. De hecho, si nos atenemos a la neurociencia, la defensa radical del libre albedrío es una causa perdida, y no tengo intención de tomar ese camino. Lo defendible mi postura aquí es que el albedrío, o libertad para elegir entre alternativas, depende del sistema nervioso, sobre todo de la corteza cerebral,
en su interacción con el entorno que la libertad para elegir entre alternativas, incluida la inacción, es relativa, está condicionada por ciertos límites tanto en el organismo como en el entorno y que la experiencia subjetiva de la libertad está en función de la intensidad de la actividad cortical que precede a libertad de decisión y se ocupa de la misma. Defender la libertad frente al determinismo del microcosmos cerebral de genes y moléculas es prácticamente imposible si pasamos por alto que un microcosmos así sigue las leyes del sistema nervioso y su entorno y no está menos sujeto a ellas que la tinta a la palabra escrita. En todo caso, casi todo el mundo tiene motivos para incluir a la libertad en ese sistema, en cuyo seno ninguna estructura parece albergar la inmensa amplitud de las finalidades humanas y las raíces biológicas de las instituciones humanas. No obstante, aunque la libertad de decisión dispusiera de un lugar concreto en el cerebro, seguiríamos teniendo la duda de cómo crea el cerebro lo nuevo a partir de lo viejo. Karl Popper vence con elocuencia en el debate contra el determinismo en la acción humana, pero luego admite que su victoria no basta para comprender la esencia de la libertad, la responsabilidad o la creatividad. ¿Cómo podemos ahora explicar a Mozart?, se pregunta pensativo. Algunos filósofos y sociobiólogos intentan, sin demasiado éxito, situar la libertad fuera del sistema nervioso. Ciertos psicólogos evolutivos colocan la ilusión de la libertad en la historia filogenética de la humanidad, pero por lo visto no son conscientes de que en esa historia ha pasado algo verdaderamente nuevo que ha liberado al hombre de su pasado, lo ha empujado al futuro y lo ha vuelto capaz de inventar libremente ese futuro. Ese algo es la explosión evolutiva de la corteza de los lóbulos frontales, sobre todo la región prefrontal. Aparte de las ganas de redimirme a mí mismo tras una imprudente conferencia en Francia sobre la libertad, lo que me impulsa a emprender esta aventura intelectual es haber dedicado casi medio siglo a investigar esa parte del cerebro. Ello no equivale a considerar que alguna estructura cerebral, ni siquiera la corteza de los lóbulos frontales, escape a la causalidad natural o esté dotada de poder para elegir y decidir por nosotros. Más bien al contrario, entiendo que la dinámica de los lóbulos frontales está determinada en última instancia por el genoma y el entorno. Además, la atribución de capacidad ejecutiva primordial a la corteza prefrontal es, como explicaré más adelante, un obstáculo importante para el estudio de su papel en la libertad. Aún así, debido a sus funciones futuras, esa corteza amplía la libertad ejecutiva del ser humano individual para moldear su futuro superando radicalmente los límites de cualquier animal individual anterior a lo largo de la evolución. Quiero establecer una distinción clara entre la idea simplista de la corteza prefrontal como un mítico ejecutivo central en el cerebro, cosa que no es, y su papel fundamental en la concepción y la organización de acciones con objetivo. Este papel se compone de varias subfunciones nerviosas, entre ellas la memoria de trabajo, el escenario preparatorio, preparatory set, y el control inhibitorio. Este libro no es una apología de una teoría nueva de la corteza prefrontal que desbanque a todas las demás, sino más bien una visión sintética de los procesos mediante los cuales esas funciones subordinadas de la corteza prefrontal, bajo su preponderante función de organizadora temporal de acciones, están al servicio de nuestra libertad y nuestra capacidad para crear lo nuevo, lo bueno, lo útil y lo bello. El fundamento máximo de la libertad humana consta de dos funciones cognitivas que distinguen claramente a los seres humanos de los demás organismos, el lenguaje y la capacidad para predecir el futuro y perfilar nuestras acciones en consecuencia. El lenguaje es muchísimo más que una ampliación de la comunicación animal. Es un medio para transmitir información, emociones, experiencias y pensamiento lógico a nosotros mismos y a los demás. Como el lenguaje es también un instrumento para predecir sucesos futuros y elaborar planes de acción, la predicción y el lenguaje son en buena medida inseparables. Las dos funciones están estrechamente relacionadas entre sí, si bien ninguna es reducible a la otra.
Una finalidad de este libro es examinar el carácter de esta relación. En cualquier caso, ambas funciones derivan de un complejo sistema adaptativo determinado por un pasado finito pero abierto a un futuro ilimitado. Tanto el lenguaje como la predicción se basan firmemente en el funcionamiento de la corteza prefrontal. Por este solo motivo, la corteza prefrontal surge de la evolución como la cuna de la libertad. Prácticamente todas nuestras actividades cotidianas presentan índices de éxito de casi el 100%. No obstante, la mayoría de estas actividades son automáticas, memorizadas, inconscientes, y se ven reforzadas por éxitos anteriores reiterados. En cambio, nuestras decisiones más trascendentales, es decir, las que determinan el futuro, relativas a la profesión, el matrimonio, la emigración, las inversiones financieras, las investigaciones nuevas o la maternidad, casi nunca se basan en predicciones con una probabilidad máxima de éxito, o, dicho de otro modo, con el riesgo menor de fracaso. Son estas decisiones trascendentales las que pertenecen claramente al ámbito de la corteza prefrontal, como facilitador no ejecutivo central del cerebro. Por consiguiente, el ámbito de la corteza prefrontal también engloba innumerables tipos de actividad creativa o innovadora en todas las esferas del empeño humano, la artística, la social, la profesional, la científica, la filantrópica o la deportiva. En la agenda humana, el éxito y el fracaso se definen en virtud de la consecución de objetivos relacionados no solo con la biología referentes a la salud, el placer o la ausencia de dolor, sino también con valores atesorados por los seres humanos, el amor, el reconocimiento, la confianza, el mérito, el placer estético, el elogio, la aceptación social, etc. Si estos valores resultan de la sublimación de impulsos biológicos, ¿y en qué medida?, no es algo esencial en mi razonamiento. Lo esencial es que nuestra libertad para luchar por ello se basa en la salud y el vigor de la corteza prefrontal. La dimensión crítica de esta función organizadora temporal de la corteza prefrontal, la relacionada más directamente con la libertad y la creatividad, es el futuro. Curiosamente, de entre todas las personas interesadas en las funciones frontales, la tienen en cuenta solo los médicos y los estudiantes de la memoria de trabajo, los primeros porque los pacientes con lesiones en el lóbulo frontal tienen palmarias dificultades para planificar, y los segundos porque la memoria de trabajo, para la cual el lóbulo frontal es muy importante, es recuerdo guardado para ser utilizado en el futuro cercano. Los demás parecen temer que les acusen de teleología, esto es, de creer que el futuro puede originar el presente, la némesis del científico físico. Sin embargo, la relación entre el futuro y la corteza prefrontal están comenzando a verla otros científicos, los neuroeconomistas. La neuroeconomía se ocupa del papel de las estructuras cerebrales en la predicción y la probabilidad del riesgo y el valor esperados que resultan de una decisión libre, la recompensa económica, entre otros. Una de estas estructuras es la corteza prefrontal, claramente implicada en la fisiología de las decisiones y la libertad. Por un lado, está profusamente dotada de detectores neurales de placer y recompensa. Por otro, contiene los organizadores neurales de conductas buscadoras de recompensa, economía conductual, incluido el lenguaje hablado. La neuroeconomía ha florecido últimamente debido sobre todo a la aplicación de enfoques conceptuales como la teoría de juegos y a un mayor conocimiento del papel de la corteza prefrontal en la recompensa y la insatisfacción. La probabilidad ha entrado en la neuropsicología animal prácticamente como entró antes en el estudio de la conducta humana. Se han diseñado tests conductuales para medir cómo los animales, en especial los primates, calculan las probabilidades de recompensa o riesgo. Así pues, la neuroeconomía es capaz de hacer predicciones bastante precisas sobre decisiones animales simples e incluso establecer correlaciones con la actividad neural. Sin embargo, no acaba de resolver la naturaleza humana compleja.
y no lo lograría aunque conociéramos los mecanismos del cerebro humano a la perfección. Como en la economía de mercado, tampoco aquí es posible predecir con precisión la interacción de variables. Ello se debe a que la interacción tiene lugar en la corteza cerebral, un sistema de redes neurales sometido continuamente a influencias de distintos orígenes, influencias y tendencias procedentes de recuerdos pasados en la propia corteza, o procedentes de los centros instintivos, viscerales y emocionales del sistema límbico y del tronco del encéfalo. Sin embargo, es precisamente en el crisol de probabilidades e incertidumbres del cerebro humano donde cobra vida la libertad. La capacidad para escoger entre posibilidades proviene literalmente de la varianza y los grados de libertad de innumerables variables que subyacen a la acción humana futura. Como pasa con la evolución, el determinismo y la causalidad directa se disuelven en la probabilidad y, al hacerlo, ceden ante un factor teleológico, la finalidad, el objetivo. Como pasa en la economía liberal, la metáfora de la mano invisible de Adam Smith, la conducta autorreguladora del mercado que conduce al bien común, surge en el cerebro humano en forma de influencias neurales imponderables que llevan al individuo a una mejor adaptación a su entorno. Igual que innumerables motivos impulsan a los participantes del mercado a determinar valores y precios, innumerables influencias neurales, algunas inconscientes o meramente intuitivas, impulsan al individuo a tomar decisiones personales. Entre estas influencias está no solo el espíritu animal del impulso biológico, sino también los principios de la ley natural grabados en la memoria evolutiva colectiva. Están también los principios de la estética, el altruismo o la creatividad, que han sido grabados en nuestra memoria individual por la tradición, la educación y la familia, en resumen, por la cultura. Es el conjunto de recuerdos individuales y colectivos lo que permite a la corteza prefrontal inventar el futuro y hacerlo posible en el presente. Aquí vamos a ocuparnos de la anatomía funcional de esa mano neural invisible, la memoria del organismo en el sentido más amplio, lo que posibilita el lenguaje racional, la predicción y la libertad. Este libro es ante todo producto de mis años de investigaciones en neurociencia cognitiva en la Universidad de California. Inmediatamente después, el libro es producto de una larga experiencia clínica con discapacitados mentales. La fenomenología de la enfermedad mental es uno de los mejores educadores sobre las lamentables consecuencias de la pérdida de libertad personal. El libro es también producto de mi anterior formación europea en artes y humanidades, sobre todo música y lenguas, esas maravillosas herramientas que nos ha otorgado el cerebro humano. Por último, naturalmente, este libro es asimismo el fruto de innumerables discusiones con colegas míos y alumnos de todos los niveles. Estoy convencido de que algunas mentes jóvenes discuten mejor sobre la libertad y la creatividad que muchos eruditos veteranos con ideas preconcebidas. Quizá esto sea verdad también en otros aspectos tan naturales y tan humanos. A veces he pensado que el tema de este libro me viene grande. Quizás a todo el mundo. De hecho, aún es mucho lo que no sabemos del cerebro ante algo que puede pasar y nuestra libertad para hacer que pase o impedirlo. Más de una vez he detectado una sonrisa en el rostro de algunos de mis colegas al enterarse de lo que he estado intentando hacer. Una sonrisa que revela una mezcla de incredulidad, compasión y buenos deseos. Pero claro, yo siempre he valorado la importancia de mi tarea, y son muchos quienes la han tomado en serio y me han echado una mano dándome ánimos y buenos consejos. Doy sinceramente las gracias a Warren Brown, Patricia Churland, Jerry Edelman, Ignacio Fuster, Patricia Greenfield, Peter Agord, Daniel Kahneman, John Schumann, Larry Skire, Peter Uibrow, entre otros. Muestro mi especial agradecimiento a Sally Arteseros por su edición experta de partes difíciles del texto, y a Carmen Cox por su ayuda en la recopilación de referencias bibliográficas y en la preparación final del manuscrito. Página 12.